Lo primero que vamos a hacer para gestionar nuestro servidor SQL Server es arrancar la herramienta SQL Server Management Studio. Esta herramienta se instala de manera automática cuando instalamos en nuestro equipo SQL Server 2012. Voy a hacer doble clic para arrancarla. En pocos segundos veremos iniciarse la pantalla de bienvenida y más adelante la interfaz. Antes de poder acceder a SQL Server, tenemos que registrarnos, tenemos que realizar un login. A través de esta ventana emergente realizaremos este login. Lo primero que se nos pide es el tipo de servidor en el cual nos queremos registrar. Por defecto elegiremos motor de base de datos. A continuación elegiremos el nombre del servidor. En este caso coincide con la máquina en la que estoy trabajando. Es decir, tengo instalados en la misma máquina tanto SQL Server como SQL Server Management Studio. Sin embargo, en implementaciones reales y en implementaciones grandes es mucho más común encontrar que SQL Server estará en un servidor alojado en alguna parte de la empresa. Probablemente no tendremos acceso directo a este servidor e incluso es posible que este servidor esté alojado en un rack dentro de un armario. Quiere decir esto que ni siquiera tendremos un teclado y un monitor conectado a este servidor. En ese caso nos interesará instalar SQL Server en un Windows Server dentro de este ordenador que incluso muchas veces ni siquiera tendrá interfaz de usuario. En otro ordenador, digamos un Windows 7 de escritorio, podremos ejecutar SQL Server Management Studio y conectarnos a ese servidor remoto. De esa manera, las bases de datos dormirán en ese servidor y las gestionaremos desde nuestro Management Studio. A continuación, elegiremos la forma de autenticación. Por defecto, vamos a empezar trabajando con autenticación de Windows, ya que todavía no hemos creado usuarios para SQL Server. Por defecto, SQL Server se integra perfectamente con Windows y nos permite autenticar con el usuario administrador o bien de este equipo, o bien del servidor, o bien del dominio que los una a ambos. Voy a pulsar por tanto conectar, tras lo cual accederemos a la interfaz principal de SQL Server Management Studio. La interfaz de SQL Server Management Studio es deliberadamente parecida a la interfaz de Visual Studio y esto nos permitirá integrar más fácilmente nuestras bases de datos con nuestros programas desarrollados en C Sharp, C++ o visualbasic.net. Podremos observar que dentro de esta interfaz tendremos a la izquierda el explorador de objetos. Dentro de la parte frontal obtendremos nuestra vista de código donde podremos crear bases de datos, crear tablas, realizar peticiones y en definitiva realmente trabajar. A la derecha obtendremos el explorador de soluciones y también los parámetros que podamos aplicar a cada objeto con el que estemos trabajando. Y siempre que ejecutemos una consulta, los resultados aparecerán en esta ventana que tenemos aquí abajo. Como en Visual Studio, podemos cambiar la disposición de las ventanas. Tenemos botones en la parte superior derecha de las ventanas que nos permiten minimizar la ventana, nos permiten bloquear y ocultar automáticamente su posición y nos permiten también cerrar la ventana. Si pulso directamente sobre el nombre de la barra y pulso y arrastro para moverla, observaré cómo aparecen unos iconos que me informan de las posiciones hacia las que puedo llevar esta ventana. Puedo anidarla hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha, abajo, o puedo hacer incluso que ocupe todo el espacio disponible. Veremos incluso también cómo SQL Server Management Studio nos hace previsualizaciones de cómo quedaría esa ventana antes de soltarla. En este caso voy a dejarla como estaba. Además, podré observar que las ventanas son redimensionables. Si hago clic y arrastro justo en el límite entre una ventana y otra, podré cambiar sus proporciones, lo cual me sirve para, al final, tener una interfaz de usuario bastante fluida. Especial mención merecen los menús que tengo en la parte superior. En la parte superior tengo los botones de más frecuente uso, tales como por ejemplo conectar, abrir, guardar y guardar todo, entre otros. Arriba de los botones de frecuente uso dispongo de los menús clásicos de Windows. En este caso nos interesa el menú Ventana. Si en algún caso ocurre que elimino u oculto alguna ventana,
siempre podré volver a sacarla mediante el menú Ventana, Ventanas, a través de la cual aparecerán las ventanas que podré activar y desactivar. SQL Server es un servidor de bases de datos. Por eso, el objeto más importante dentro de SQL Server son las bases de datos. A continuación, vamos a crear una primera base de datos en la que estaremos trabajando durante este curso. Para crear una base de datos, voy a ir al explorador de objetos situado en la parte izquierda de Management Studio. El explorador de objetos me muestra, en forma de árbol, todos aquellos objetos a los que puedo acceder dentro de este servidor. El servidor queda representado mediante esta entrada. Es importante tener en cuenta que dentro de Management Studio puedo acceder incluso a varios servidores. Para eso, dentro de Archivo, encontraré que puedo conectar explorador de objetos o puedo desconectarlo. Es decir, puedo conectarme y desconectarme de varios servidores. Para este ejemplo voy a desconectarme del servidor al que actualmente estoy conectado, es decir, mi propia máquina. Para ello voy a seleccionar este objeto y voy a pulsar Archivo, Desconectar explorador de objetos. Como vemos, hemos perdido la conexión con el SQL Server que está instalado dentro de nuestro equipo. Esto no quiere decir en absoluto que SQL Server haya dejado de funcionar. SQL Server funciona como un servicio de manera permanente. Si hubiéramos desarrollado programas que se conectaran a las bases de datos, estas bases de datos seguirían funcionando y seguirían estando disponibles para nuestros programas. Lo único que acabamos de hacer es simplemente desconectarnos del servidor. Para volver a conectarnos tenemos que ir a Archivo, Conectar explorador de objetos, tras lo cual observaremos la misma ventana que hemos visto al arrancar el programa. Vamos por tanto a aceptar los parámetros por defecto, motor de base de datos, quiero conectarme a la máquina en la que estoy actualmente y quiero usar la autentificación de Windows. Por supuesto, deberemos tener en cuenta que el nombre que estarás viendo ahora mismo en nombre del servidor muy difícilmente coincidirá con el nombre que estás viendo en mi pantalla. El nombre de tu servidor será el nombre que le hayas puesto a la máquina en la que estés trabajando. Voy a pulsar Conectar, tras lo cual comprobaré que vuelvo a ver la conexión correcta al servidor y puedo comprobar que el servidor tiene un signo de play, lo cual quiere decir que ya está disponible para que empiece a realizar operaciones sobre él. Vamos a aprender a crear y eliminar bases de datos. Lo primero que voy a hacer es entrar dentro del servidor y fijarme que la primera carpeta contiene bases de datos. Voy a desplegar el árbol de objetos para ver en este caso que tendré bases de datos del sistema e instantáneas de bases de datos. Si necesito más espacio en este caso para leer esta línea, simplemente tengo que hacer clic y arrastrar para hacerme más espacio dentro del explorador de objetos. Estas son unas cuantas bases de datos que no debemos tocar ni debemos modificar, especialmente las bases de datos del sistema, ya que son bases de datos necesarias para que SQL Server funcione correctamente. Lo que haré, por tanto, es crear bases de datos al lado de estas bases de datos previamente creadas por el sistema. Para crear una nueva base de datos, voy a hacer clic dentro de esta leyenda, Bases de datos, pulsaré con botón derecho y del menú contextual elegiré Nueva base de datos. Es importante hacer clic con el botón derecho justo encima de la palabra bases de datos, ya que lo que aparece en el menú contextual depende del punto en el que haya hecho clic con botón derecho. Por eso haré clic dentro de bases de datos y justo encima de esta leyenda, clic con botón derecho Nueva base de datos. Tras hacer esto, saldrá una ventana flotante en la cual podré configurar algunos elementos de mi base de datos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una base de datos llamada prueba. Observaré cómo automáticamente aparece la base de datos prueba y la base de datos prueba log, que es un tipo de archivo de registro. Cuando almacene datos, los datos se almacenarán por defecto dentro del nombre de la base de datos y no dentro de sus registros. Es muy recomendable que especifique un propietario, quien es el usuario responsable de esta base de datos. A continuación, voy a pulsar este botón con 3 puntos para especificar el usuario.
Si conozco los nombres de usuario de los usuarios de Windows que quiero que tengan permiso sobre esta base de datos, escribiré directamente los nombres de usuario. Si no lo sé, pulsaré Examinar. Al pulsar Examinar, aparecerán todos aquellos usuarios que puede reconocer y puede ver esta máquina. En este caso, lo que voy a hacer es dar permisos al usuario con el que inicio sesión dentro de SQL Server, que es Video2Brain Trainer. Pulsaré Aceptar, tras lo cual el usuario quedará correctamente escrito dentro de esta ventana. Insisto una vez más que si yo ya supiera el nombre de este usuario, podría escribirlo directamente dentro de esta ventana. Pulsaré Aceptar a continuación, tras lo cual, si no hay ningún mensaje de error o ningún mensaje de advertencia, la base de datos quedará correctamente creada. Acabo de crear mi primera base de datos. Compruebo que esta base de datos aparece justo aquí dentro del listado. A veces puede pasar que al crear una base de datos o al crear tablas o al crear cualquier otro tipo de elemento, aquello que hemos creado no aparezca en el listado. Este es un fallo de refresco ciertamente común dentro de SQL Server Management Studio. Si esto nos ocurre alguna vez, si creamos un objeto y no sabemos por qué no aparece, será muy recomendable que pulsemos botón derecho sobre el contenedor del objeto, en este caso bases de datos, y elijamos Actualizar. Actualizar fuerza un refresco y la mayoría de las ocasiones nos permite ver aquellos elementos que habíamos perdido. A continuación, lo que voy a hacer es eliminar esta base de datos. La he creado de una manera completamente visual, por tanto, a continuación, la voy a destruir de la misma manera. Para eliminar la base de datos prueba, simplemente tengo que seleccionarla y, atención, mucho cuidado, tendré que hacer clic con el botón derecho justo estando encima de esa base de datos. Haré clic con el botón derecho y del menú emergente elegiré Eliminar. Debo tener mucho cuidado al realizar esta operación, ya que realmente estaré eliminando cualquier base de datos sobre la que haga clic con el botón derecho. Por eso me tengo que asegurar muy bien que he hecho clic con el botón derecho justo encima de la base de datos que realmente quiero eliminar. Hago clic dentro de Prueba, elijo Eliminar y en la siguiente ventana confirmo que lo que quiero es eliminar la base de datos y quiero también eliminar información de historial de copias de seguridad y restauración para las bases de datos. Pulso Aceptar, tras lo cual la base de datos prueba ha quedado correctamente eliminada. Voy a crear una base de datos y lo haré de la misma manera que en el ejercicio anterior. Pulsaré botón derecho, bases de datos, y voy a crear una nueva base de datos usando la primera opción del menú contextual. Voy a ponerle nombre a la base de datos, que será mi empresa. Podremos comprobar cómo dentro de los nombres lógicos aparece tanto mi empresa como mi empresa log. Añadiré un propietario para esta base de datos. Pulso sobre el botón de los tres puntos y elijo Examinar para ver los usuarios que tengo disponibles dentro de esta máquina. Elegiré, en este caso, el usuario Trainer. Voy a pulsar Aceptar, tras lo cual el propietario de esta base de datos quedará marcado como Trainer. Vamos a fijarnos durante un momento en los parámetros de creación de la base de datos. Podremos hacer esta ventana más grande simplemente haciendo clic y arrastrando dentro del margen inferior derecho texturizado con una serie de puntos. Podremos comprobar cómo al crear una nueva base de datos aparecen dos nombres lógicos. Por una parte, mi empresa, donde en tipo de archivo tendremos datos de filas, puesto a que este nombre lógico está destinado a almacenar las tablas y las filas contenidas dentro de ellas. Podemos cambiar el nombre lógico, pero sin embargo no lo recomiendo. Por otra parte, tenemos un segundo nombre lógico llamado mi empresa-log. Esta parte de la base de datos está destinada a registrar todas aquellas operaciones que realicemos, creaciones, eliminaciones, actualizaciones, copias de seguridad o, en definitiva, todo aquello que le pueda ocurrir a la base de datos. En SQL Server es muy importante el tamaño del archivo, mientras que en otras bases de datos simplemente el archivo va creciendo dinámicamente dependiendo de los datos que contenga. En SQL Server podemos establecer, por una parte, el tamaño inicial. El tamaño inicial
es el tamaño que va a ocupar una vez creemos la base de datos dentro del disco duro y se expresa en megabytes. En este caso, la base de datos principal está ocupando 5 megas, mientras que la base de datos secundaria de registros ocupa 1 mega. Por supuesto, podríamos cambiar esto simplemente haciendo clic dentro del registro y cambiando el número. Un parámetro incluso más importante es el tipo de crecimiento. El tamaño inicial no quiere decir que esté completamente restringido. Quiere decir que al principio la base de datos ocupará, aunque contenga pocos datos, 25 megas. Pero una vez que la base de datos crezca, podrá ocupar más megas, 26, 27, 200, 2000 megas o los que sean necesarios. Sin embargo, en la siguiente columna tenemos las opciones de configuración de crecimiento automático y tamaño máximo. Por defecto, está configurado el que la base de datos pueda crecer en 1 mega por cada vez sin límite. Esto quiere decir que cuando llegue a 25 megas, automáticamente el sistema ampliará la base de datos a 26 megas. Cuando llegue a 26 megas, lo ampliará hasta 27 megas y así hasta el infinito. Evidentemente, con hasta el infinito quiero decir hasta el disco duro alojado para bases de datos que contenga el servidor. Voy a pulsar este botón de 3 puntos para sacar una ventana emergente que me permitirá configurar tanto el crecimiento como el tamaño. Por una parte, el crecimiento se puede expresar o bien en megabytes o bien en porcentaje. Por defecto se suele usar en megabytes, sin embargo, a veces es interesante ponerlo en porcentaje. Vamos a suponer que tengo una base de datos muy concurrida y una base de datos que está creciendo exponencialmente. Por ejemplo, una base de datos que contenga una red social y esa red social tenga cada día más usuarios. En ese caso, realmente el contenido de la base de datos crecerá exponencialmente. Así que, en ese caso, probablemente aumentar de 10 megas a 1 mega más, en megabytes 1 mega, será un 10% de los datos que estamos guardando. Sin embargo, si tenemos una base de datos de 100 megas, probablemente nuestros usuarios en un día necesitarán guardar 10 megas más, porque si la base de datos ocupa 100 megas, quiere decir que hay bastante gente interactuando con esa base de datos. Si la base de datos ocupa 100 megas, aumentar un solo mega más puede no marcar una diferencia muy grande. Probablemente 5 minutos después haya que aumentar otra vez la base de datos a 1 mega. Pongamos que la base de datos ocupa 1 giga, ocupa 1000 megas. En ese caso, aumentar 1 mega prácticamente no supondrá ninguna diferencia, es decir, tendríamos que estar realizando operaciones de ampliación prácticamente cada 5 minutos. Y dado que las operaciones de ampliación gastan un poco de tiempo y sobre todo tocan la base de datos, es bastante recomendable realizar cuantas menos de estas operaciones mejor. Por eso en este caso, la operación de porcentaje sería una buena elección, ya que si mi base de datos ocupa 10 megas, automáticamente ocupará 1 mega más. Pero si mi base de datos ocupa 100 megas, automáticamente ampliará 10 megas más. Si mi base de datos ocupa 1000 megas, automáticamente pondrá 100 megas más. En porcentaje, lo que está haciendo es adaptarse al tamaño de la base de datos. Por defecto, por regla general, nos suele interesar que nuestra base de datos tenga un tamaño ilimitado y que crezca todo aquello que tenga que crecer. Sin embargo, debemos tener en cuenta que SQL Server es un servidor que contempla múltiples escenarios de aplicación. Supongamos, por ejemplo, que con SQL Server estoy montando una empresa de servicio de hosting para páginas web. Una de estas empresas en las que si te registras te dan una base de datos, pero esa base de datos tiene una capacidad limitada. Hacemos esto porque dentro de este servidor podremos tener cientos o incluso miles de usuarios y no podemos tener descontrolado el número de megas que usa cada usuario. En este caso, por ejemplo, si nuestro servidor fuera a almacenar cientos o miles de bases de datos de cientos o miles de usuarios, nos interesaría limitar la base de datos y, por supuesto, comunicárselo a cada uno de los usuarios. La base de datos que se te ha asignado no puede ocupar más de tantos megas. Para este caso, aunque es difícil que llegáramos en este ejercicio que vamos a desarrollar a superar los 100 megas, vamos a elegir que queremos que la base de datos crezca de manera ilimitada. Voy a pulsar por tanto aceptar para guardar los cambios. Podremos comprobar cómo mi empresa log tiene un tamaño inicial de 1 mega. 1 mega está bastante recomendado para un registro, aunque deberemos tener en cuenta
que dependiendo del tipo de base de datos que tengamos, los logs pueden crecer bastante. Los logs son los que se encargan de registrar cada movimiento en la base de datos. Por tanto, si tenemos una base de datos muy concurrida, por ejemplo, insisto, en una red social, solo los registros pueden ocupar bastante memoria. Una vez más, podemos configurar tanto el tamaño inicial como el crecimiento automático y el tamaño máximo si corresponde. Por último, podemos configurar tanto la ruta de acceso como el nombre de archivo. En nombre de archivo, recomiendo no introducir ningún cambio, tras lo cual el nombre de archivo vendrá heredado por el nombre de la base de datos. Tampoco recomiendo cambiar la ruta de acceso, ya que al instalar SQL Server, el mismo servidor intenta guardar las bases de datos dentro de su carpeta de instalación. Deberemos tener en cuenta, eso sí, de todas formas, que el día que queramos, por ejemplo, formatear el servidor y queramos hacer una copia de seguridad de las bases de datos existentes, los datos originales se encontrarán en la carpeta que se me está indicando dentro de ruta de acceso. Una vez que tengo estos datos configurados, voy a pulsar Aceptar para finalizar la creación de esta base de datos llamada Mi Empresa. Compruebo, por tanto, cómo esta base de datos aparece dentro de los listados del menú Base de datos. Si aún así no apareciera, tendría que pulsar botón derecho en Base de datos, Actualizar. Comprobamos cómo, aunque ha cambiado de posición, sigue existiendo dentro de la carpeta Base de datos. Ahora que ya tenemos una base de datos, vamos a empezar a crear el siguiente elemento más importante, que son las tablas. Una base de datos contiene tablas. Las tablas contienen columnas y las columnas al final contienen registros. Si desplegamos la base de datos Mi Empresa, obtendremos todos aquellos objetos que podemos generar: diagramas, tablas, vistas, sinónimos, programación y otros. Voy a empezar creando una tabla. Por eso haré clic justo encima de tablas y elegiré crear una tabla. Dentro de esta ventana voy a empezar a trabajar con cada una de las columnas que va a contener esta tabla. De momento esta tabla no tiene ningún nombre, por eso vamos a introducir los nombres de las columnas, como podemos observar aquí, y a continuación, al guardar, podremos poner un nombre a esta tabla. Esa tabla más adelante recibirá el nombre de clientes. Tengo que especificar qué columnas quiero guardar ahora dentro del nombre del cliente. Voy a crear la columna ID. La columna ID en este caso será una columna de tipo clave primaria y autoincremental que consistirá en un registro único, irrepetible y autoincremental de cada uno de los clientes. Una vez defino el nombre de la columna, tengo que especificar el tipo de datos que va a usar. Si hago clic dentro de este desplegable, podré comprobar la cantidad de tipos de datos que puedo usar. Por ejemplo, la más básica son los datos numéricos. Dado que esta lista está ordenada de forma alfabética, los tipos de datos no están agrupados. Por ejemplo, el número más básico es el int. Int viene de entero. Nos permite elegir números desde menos 2.000 millones aproximadamente hasta más 2.000 millones. Si quiero usar números más pequeños, puedo usar, por ejemplo, small int, donde puedo usar números desde menos 32.000 aproximadamente hasta 32.000, o incluso tinyInt, que usa valores desde 0 hasta 255. Un caso extremo sería, por ejemplo, el tipo bit, que almacena números cuyos valores son o 0 o 1. No admite más de dos posiciones. Tengo menos y también tengo más. Puedo usar los campos decimales, numérico o flotantes para incluso tener más campos que el campo int. Incluso puedo usar el campo bigInt, gran entero, para usar muchos más registros de los que me permite el campo int. La cuestión es, ¿cuál cojo? Deberé tener en cuenta que cuantas más posibilidades tenga un campo, más memoria va a usar. En este caso, por ejemplo, bigInt estará usando aproximadamente 1.000 millones de veces más memoria que el campo int. Claro, el campo bigInt en este caso me asegurará con mayor facilidad que nunca me voy a quedar corto en el campo. Sin embargo, ¿es normal que llegue a tener un número de clientes que supere los 10.000 millones de millones? Probablemente no, o muy bien me tendría que ir al negocio. Si elijo bigInt,
estaré usando muchos más recursos de los que luego voy a necesitar. ¿Cuál es el problema de usar muchos más recursos de los que voy a necesitar? Si yo elijo usar el campo BigInt, la base de datos está reservando suficiente espacio como para que en cada registro pueda introducir este número. Lo que voy a hacer es incurrir en un gasto excesivo de memoria. Yo siempre soy partidario de más vale que sobre que falte, pero dentro de unos ciertos límites. Por eso en este caso lo que voy a usar para el campo ID es usar el campo int. El más cercano, smallInt, llega hasta 32.000 clientes. Y bueno, podríamos considerar que es posible que llegue a tener más de 32.000 clientes. Por eso voy a usar el campo int, cuyo límite superior son 2.000 millones. En este caso, en la tercera columna, vamos a especificar si permitimos valores nulos. Dado que el ID es el campo primario, sería muy recomendable no permitir valores nulos dentro de este campo. Vamos a configurar más campos. Voy a especificar a continuación el nombre del cliente, donde para el nombre del cliente no estaré usando un tipo de datos entero, sino que estaré usando un tipo de datos texto. Para el texto, puedo usar otros tipos de datos, como por ejemplo char o varchar, que me permitirán almacenar hasta una cantidad máxima de 8.000 caracteres. Si uso varchar max, podré almacenar hasta 2 elevado a 31 caracteres. Si elijo texto, podré estar almacenando hasta 2.000 millones de caracteres. En char y en varchar me permiten almacenar hasta un máximo de 4.000 caracteres, mientras que en varchar max me permite almacenar hasta 2 elevado a 30 caracteres. Una vez más, tengo que pensar para qué voy a usar este campo. Probablemente no usaré text para especificar el nombre del cliente, ya que es difícil que el nombre del cliente llegue a ocupar más de 8.000 o más de 4.000 caracteres. Sin embargo, si hago un campo para guardar información acerca del cliente, o un comentario, o un párrafo, o un texto, en ese caso sí que usaría los campos de text. Voy a usar en este caso el campo varchar. A medida que vamos creando campos dentro de la base de datos, como hasta este momento tenemos ID y nombre, observaremos que aparece una pestaña en la parte inferior llamada Propiedades de columna. Esta pestaña nos permitirá obtener información acerca de la columna que esté seleccionada. Voy a mostrar, por tanto, para qué podría servir usar propiedades y configurar propiedades de columna en esta parte inferior. Por ejemplo, en la lección anterior he dicho que el tipo de datos varchar admite hasta 8.000 caracteres. Pero que admita hasta 8.000 caracteres no quiere decir que cuando yo creo un campo varchar automáticamente esté usando estos 8.000 caracteres. Me fijaré, por tanto, que en tipo de datos se ha creado un campo varchar entre paréntesis con el número 50. Eso quiere decir que aunque permite un máximo de 8.000, por defecto ha creado 50 caracteres. Lo que tengo que hacer es preguntarme, ¿50 caracteres son suficientes para almacenar el nombre del cliente? Probablemente sí. Si necesito más caracteres, lo que haré por tanto es aumentar este número. Lo puedo aumentar dentro del tipo de datos o, mucho más recomendable, lo puedo aumentar dentro de propiedades de columna. Si entro dentro de propiedades de columna, comprobaré que puedo cambiar el nombre de la columna y puedo cambiar a continuación su longitud. La nueva longitud que introduzca deberá estar dentro de los límites que previamente he dicho. Esto quiere decir que si pongo por ejemplo 5.000 y pulso Enter, a continuación este será un campo varchar de máximo 5.000 caracteres. Pero si por ejemplo intento poner 9.000, al pulsar Enter, el mismo SQL Server me dirá que el valor de longitud debe estar entre 1 y 8.000. Si quisiera usar más de 8.000, tendría que usar por tanto otro tipo de datos, tal y como por ejemplo varchar max o directamente text. Para este caso, sin embargo, lo que voy a usar es mantener el número 50, ya que estimo que 50 caracteres son suficientes para introducir el nombre del cliente. Si sigo bajando a través de los parámetros, podré comprobar que puedo configurar también elementos como permitir valores null, lo cambio en este caso de sí a no, tipo de datos,
varchar lo puedo volver a cambiar, u otros parámetros que me ayudarán a definir el comportamiento de este campo. Voy a dejar, por tanto, en este caso, nombre con varchar de 50 caracteres. El uso de claves en cualquier sistema de gestión de bases de datos basado en SQL no es obligatorio, pero desde luego está muy recomendado. Es muy recomendable disponer siempre de un campo inicial llamado ID que identifique de manera inequívoca y no repetible cada uno de los registros que va a contener esta tabla. Para convertir, en este caso, el campo ID en un campo de clave, simplemente tengo que hacer clic con el botón derecho en la flecha que aparece a la izquierda al hacer clic sobre el campo. Si pulso con el botón derecho justo cuando estoy en la flecha, obtendré opciones, en este caso para establecer clave principal o insertar columna, relaciones, índices u otros elementos tales como por ejemplo ver sus propiedades. Lo que me interesa en este caso es establecer la clave principal. Nos fijaremos que el triángulo ha cambiado para reflejar un triángulo y una llave, lo que me muestra que, en este caso, este campo se ha convertido en un campo de clave primaria. Además, observaremos cómo SQL Server ha quitado automáticamente la marca de validación de permitir valores nulos. Es más, si intento activarla, me dirá que no se puede establecer la propiedad permitir valores nulos en una columna que forma parte de la clave principal, porque si esta columna es la clave principal y debe contener un número único de identificación, no puede estar vacía. Voy a pulsar, por tanto, aceptar. Tengo ya creada una clave primaria que en principio ahora mismo puede parecer que no me sirve para nada, pero que sin embargo más adelante veremos cómo nos será de mucha utilidad para realizar peticiones combinando tablas. Vamos a continuación a crear dos o tres campos más, con lo cual podremos dar por concluida la creación inicial de esta tabla. Usando el diseñador, simplemente tengo que especificar los nombres, tipos y valores de cada uno de los campos. Apellido 1, voy a ejecutarlo como varchar, porque fijémonos que por defecto me ofrece un enchar de 10 caracteres. Puedo usar enchar, desde luego, pero tendría que aumentar el número de caracteres. Recordamos que enchar tiene un límite de 4000 caracteres, mientras que varchar tiene un límite de 8000. Para guardar un apellido, probablemente 10 caracteres sean insuficientes, pero desde luego 4000 son más que suficientes. Voy a usar, por ejemplo, 50. Apellido 2, lo guardaré como enchar de 50. Tenemos un campo llamado teléfono, donde tenemos que preguntarnos con qué tipo de datos vamos a introducir esta información. En este caso, tendremos en cuenta que el teléfono puede contener caracteres que no sean estrictamente numéricos. Puede contener letras, puede contener paréntesis, puede contener signos más, menos o similares. Será recomendable que no use para este campo un campo de tipo entero ni un campo de tipo numérico, sino que use un campo de tipo carácter. Ahora sí, me tendré que preguntar, incluyendo los caracteres especiales, cuál será el máximo número de elementos que podrá contener un teléfono. De cara a declarar los nombres de las tablas, fijémonos en varias cosas. Primero, no estoy usando mayúsculas. Realmente podría usar mayúsculas, pero simplemente debo tener en cuenta, cuando llame a estas tablas desde diferentes lenguajes de programación, que no es lo mismo poner nombre con minúsculas que poner nombre con mayúsculas. La costumbre que yo tengo es, por tanto, no poner mayúsculas en los campos. De todas formas, esta no es una información que vaya a ver el usuario final de la aplicación, sino que es una información que va a ver el programador que se encarga de enlazar el programa con la base de datos. Apellido 1 lo he puesto sin espacios. SQL Server me puede admitir introducir espacios en los nombres de las columnas. Sin embargo, lo que hace el programa es encuadrar apellido 1 dentro de corchetes. Es recomendable que no use espacios para definir mis nombres de columnas. Otra cosa que debo no hacer es poner números antes de las letras. Es muy recomendable que de cara a nombrar columnas ponga siempre primero letras y luego números. Fijémonos que si pongo apellido 1 todo junto, SQL Server no me lanzará un error.
Si lo que quiero hacer es separar varias palabras, en este caso quiero separar el número 1 de la palabra apellido, será recomendable entonces o bien que ponga un guión o bien que ponga un guión bajo. Apellido guión bajo 1. Y en este caso fijémonos como apellido guión bajo 1 está perfectamente aceptado y será bastante fácil de localizar desde un lenguaje de programación como visualbasic.net o Visual C#. Otra cosa que no voy a hacer para mantener compatibilidad es poner acentos en los nombres de las tablas. Esto por supuesto no se va a aplicar cuando empiece a introducir registros dentro de la base de datos, pero tengamos en cuenta que ahora mismo lo que estoy haciendo no es introducir registros, lo que estoy haciendo es nombrar las columnas que va a tener la tabla. Voy a finalizar la creación de esta tabla pulsando o bien el botón Guardar o bien pulsando botón derecho y eligiendo Guardar. En todo caso, puedo elegir cualquiera de las dos operaciones ya que el resultado será exactamente el mismo. Voy a pulsar Guardar Table 1, tras lo cual evidentemente esa tabla no se deberá llamar Table-1, sino que deberá tener un nombre personalizado. El nombre de esta tabla va a ser Clientes. Voy a pulsar Aceptar. Incluso ahora puedo cerrar esta tabla sabiendo que más adelante la podría volver a abrir. El problema es que si ahora me meto dentro de tablas, observaré que la tabla que acabo de crear no aparece listada. No me debo preocupar porque, una vez más, cuando creo tablas, es frecuente que automáticamente no aparezcan representadas. Lo que tengo que hacer, por tanto, es pulsar botón derecho en tablas y elegir Actualizar. Al pulsar Actualizar, ahora sí comprobaré cómo aparece la tabla dbo.clientes. Al crear una tabla, lo más probable es que a continuación queramos dotarla de contenido. Para ello, por tanto, voy a hacer clic con botón derecho dentro de la tabla dbo clientes y voy a elegir la opción de editar las primeras 200 filas. Como veremos, por tanto, a continuación, en el mismo espacio de trabajo se ha abierto la misma tabla, pero ya no en la vista diseño, sino que se ha abierto en la vista de datos. Esto quiere decir que ya no estoy definiendo las columnas y los tipos de datos que va a contener. Esto ya ha sido definido en la vista anterior. Lo que estoy haciendo ahora es definir qué elementos va a contener, qué datos va a contener esta tabla. Voy a crear un nuevo elemento y voy a poner clientes. Voy a empezar poniendo a José, cuyo apellido será López, cuyo apellido 2 será García. Ahora sí puedo poner acentos, cuyo número de teléfono será este. Si me intento escapar de este registro, si intento hacer clic en otro registro, en este caso me dirá que no se ha actualizado ninguna fila. No se han confirmado, y la razón es porque he intentado dejar vacía la columna ID dentro de la tabla Mi empresa DBO clientes. Recordamos que este campo, al ser una clave primaria, no admite valores null. No podré finalizar la creación y por tanto la inserción de un elemento hasta que no corrija este error. Introduciré este cliente con el ID número 1. Ahora sí, puedo bajar al siguiente registro y comprobaré ahora cómo el primer registro se ha creado de manera correcta. Creo, por tanto, a continuación un par de registros más. Javier, apellido Jiménez con G, apellido 2 López y un número de teléfono. Vemos, por tanto, lo fácil que es crear nuevos registros dentro de una tabla que acabamos de configurar dentro de SQL Server. No es necesario realmente que guardemos los datos, no es necesario que pulsemos el botón guardar, porque incluso el botón guardar ahora mismo estará deshabilitado. Cada nuevo registro que estamos introduciendo automáticamente está pasando a formar parte de la base de datos. Por eso no es necesario un guardado manual cada X tiempo. Los sistemas de gestión de base de datos, como en este caso SQL Server, son relativamente flexibles en cuanto a lo que es la modificación del diseño de una tabla o de una base de datos una vez ha empezado a tener algo de información. Que el sistema sea relativamente flexible no quiere decir que esté recomendado cambiar el diseño de una tabla o de una base de datos múltiples veces durante su funcionamiento. Deberemos tener en cuenta que en un número de casos una base de datos no funciona
sola por sí misma, sino que acaba atada a un programa desarrollado, por ejemplo, en uno de los lenguajes cubiertos por el entorno .NET. Esto quiere decir que no se recomienda cambiar la configuración de una tabla una vez creada, porque aunque el sistema de gestión de base de datos permita hacerlo sin ningún problema, el lenguaje raramente se suele adaptar automáticamente a estos cambios, y cambiar la manera de funcionar en el lenguaje de programación puede ser bastante costoso en tiempo y en dinero. Quiero decir con esto que, por ejemplo, nuestro programa desarrollado en Visual C Sharp podría hacer una inserción a una tabla que tuviera 4 campos. Si yo de repente modifico la tabla y tiene 5 campos, ese insert automáticamente dejaría de funcionar, ya que por regla general los sistemas de gestión de SQL no permiten insertar registros en un número diferente de elementos de los que tiene realmente la tabla. Ni más ni menos, tiene que ser exactamente igual. Lo que voy a hacer a continuación, y una vez explicado esto, es mostrar lo relativamente fácil que es cambiar el diseño de una tabla. Voy a hacer clic con el botón derecho dentro de la tabla DBO clientes que he creado previamente. Elegiré, en este caso, entrar en la vista diseño. Si entro en la vista diseño, volveremos a recuperar la vista en la cual podemos configurar el número de columnas y la tipificación de los datos que tenemos dentro de esta tabla. Pongamos que, por ejemplo, me he olvidado de un campo. Me he olvidado de poner la dirección del cliente. Así que voy a poner el campo dirección sin acento y voy a especificar que quiero un campo en char de, por ejemplo, 100 caracteres, ya que una dirección puede ser larga. Voy a poner a continuación un campo código postal, donde el código postal, en este caso, sería un número entero, dentro del cual voy a especificar que tenga una longitud, por ejemplo, de 5 caracteres. Por último, pondría la población y a continuación pondría la provincia. Tendríamos que ver cuál es el número máximo de caracteres que tiene una población, depende del país para el que estemos realizando este programa. Voy a poner, por ejemplo, 100 caracteres, ya que puede haber poblaciones que tengan bastantes caracteres dentro de su nombre. Y lo mismo ocurriría para provincia. Voy a poner, por ejemplo, 20. Lo que acabo de hacer, por tanto, es modificar el diseño, la estructura de la tabla. Estos cambios sí que tienen que guardarse. Así como al introducir datos no tenemos que guardar los datos porque se guardan automáticamente, los cambios en el diseño de la tabla sí que deben modificarse. Para ello nos fijaremos que dentro del nombre de la tabla, dentro de la pestaña, aparece un asterisco. El asterisco, como en muchos programas, quiere decir que hay cambios que todavía no han sido guardados. Por eso voy a pulsar el botón de el disquete, el botón de guardar. Comprobaré que el asterisco ha sido eliminado y por tanto ya puedo cerrar la tabla con la tranquilidad de que todos los cambios han sido guardados de manera permanente. Si ahora vuelvo a pulsar botón derecho dentro de clientes y elijo editar las 200 primeras filas, comprobaré, como en este caso sigo teniendo los dos registros que había incluido anteriormente con ID, nombre, apellido, teléfono, pero ahora además tengo la dirección, el código postal, la población y la provincia. He visto cómo he podido ampliar el diseño de una tabla sin ningún problema, sin perder los datos que había creado previamente. También puedo eliminar campos. Voy a eliminar en este caso el campo apellido 2. Debo tener cuidado, ya que podré eliminar perfectamente campos, pero estaré eliminando también información de la que he introducido. Cierro la vista de datos y vuelvo a entrar en la vista diseño. Si ahora hago clic con el botón derecho dentro de apellido 2 y elimino este elemento, comprobaré cómo lo que estaré haciendo es destruir el campo apellido 2 y por tanto destruir los elementos que había introducido previamente. En este caso no lo voy a destruir, ya que me interesa guardar el apellido 2 de cada cliente y por tanto no eliminar los datos que había introducido de manera previa. De la misma manera que puedo eliminar bases de datos, también puedo eliminar tablas dentro de las bases de datos. Para este ejemplo voy a crear una nueva tabla, haciendo clic con el botón derecho justo encima de tablas, y voy a crear varias columnas, prueba 1, prueba 2, prueba 3, y voy a guardar esta tabla con el nombre de tabla
de prueba. Pulso aceptar, cierro la tabla y todavía no estaré viendo actualizado el resultado. Veo únicamente la tabla clientes, aunque acabo de crear una tabla llamada prueba. Si pulso botón derecho dentro de tablas y elijo actualizar, a continuación veré tanto clientes como la tabla de prueba. Si quiero eliminar una tabla de la base de datos, simplemente lo que tengo que hacer es pulsar con el botón derecho justo encima de ella y pulsar sobre eliminar. Si elijo eliminar, SQL Server antes me pedirá confirmación. Pulso por tanto aceptar, tras lo cual la tabla prueba habrá quedado correctamente eliminada. Por supuesto, debo tener mucho cuidado al realizar esta acción de no estar borrando una tabla que contenga datos y que esos datos tengan valor. Personalmente, antes de eliminar una tabla, siempre lo que hago es un volcado externo a un archivo y una copia de seguridad. A continuación vamos a ver las 4 operaciones más sencillas que podemos realizar pidiéndole cosas a una tabla dentro de una base de datos. Para trabajar con este siguiente ejercicio, voy a crear una nueva tabla dentro de la base de datos Mi Empresa que llamaré Productos. En primer lugar, dentro de esta nueva tabla, voy a volver a crear un ID, donde una vez más este ID en este caso será un ID numérico y por tanto lo tipificaré como dato entero. A continuación voy a poner el nombre del producto y a continuación voy a poner el precio. El nombre del producto será un enchar, donde le pondré alrededor de 20 caracteres. Siempre puedo modificar más adelante este campo. Y en precio, lo que voy a hacer es tipificar este campo con el tipo de datos llamado money. Una vez que tenga declarada esta tabla, crearé un campo ID como clave principal, al igual que he hecho con la tabla anterior. Esta clave principal es diferente de la clave principal que he escrito en la tabla de clientes, pero una vez más sirve para poder identificar correctamente a cada uno de los elementos. Una vez que haya finalizado la creación de esta tabla, al menos en modo diseño, pulsaré sobre guardar y la llamaré productos. Una vez que la tabla ha sido creada y ha sido guardada, la voy a volver a abrir, en este caso en modo datos, para introducir algunos datos y poder realizar peticiones. Recordamos que si todavía no veo la tabla dentro del listado de tablas, simplemente tengo que pulsar botón derecho actualizar para que la tabla aparezca. A continuación, sobre la tabla de productos, voy a hacer botón derecho y voy a editar las 200 primeras filas. Voy a crear, por tanto, una serie de productos, por ejemplo, coche número 1, o voy a poner producto 1, donde el precio en este caso será 300. Con el ID 2 tendremos el producto 2, cuyo precio será 200. Con el número 3 tendremos el producto 3, cuyo precio será 100. Y con el número 4 tendremos un cuarto producto con el precio de 500. Tenemos ya, por tanto, una serie de registros, tras lo cual podemos empezar a realizar peticiones sobre la tabla. Una vez que tengo los registros creados, voy a pulsar esta X para cerrar la tabla en modo rellenado de datos y poder empezar a realizar peticiones. Voy a realizar una petición sobre la tabla productos y para ello la manera más sencilla de empezar a crear ese tipo de peticiones consistirá en hacer clic con botón derecho dentro de la tabla sobre la que quiero realizar la petición y seleccionaré seleccionar las primeras filas. Tras hacer esto, automáticamente veré cómo obtengo en la ventana central, por una parte, el script SQL que traduce la voluntad que acabo de expresar. Por otra parte, en la parte del medio, veré el resultado de la petición. Vamos, por tanto, a empezar a ver esta primera petición que ha consistido en un select. Hay 4 peticiones básicas que podemos hacer a prácticamente cualquier base de datos. La primera es select, que me sirve para seleccionar. Insert, que me sirve para insertar nuevos registros. Update, que me sirve para actualizar. Y delete,
que me sirve para eliminar. En este caso, lo que estoy haciendo es usar la primera de ellas, que es select. Además, le he dicho que quiero hacer un select de los primeros 1000 registros, empezando por arriba, y quiero mostrar tanto el ID como el nombre como el precio de la tabla productos de video de la base de datos mi empresa. La forma más sencilla de expresar esta selección es poner select asterisco from productos. Lo que he hecho es modificar la consulta. Si quiero modificar la consulta, tendré que pulsar este botón que tenemos aquí, ejecutar, para ver los cambios. Voy a pulsar ejecutar para guardar el script, ejecutarlo y obtener resultados. Como vemos, el asterisco dentro de SQL se puede interpretar como un todo. Quiero seleccionarlo todo de la tabla productos que existe dentro de la base de datos mi empresa. Al decir que lo quiero seleccionar todo, evidentemente el programa me va a devolver tanto el ID como el nombre como el precio, es decir, me va a devolver todas las columnas. Si yo solo quisiera una serie de columnas, lo que tendría que hacer es elegir el nombre de las columnas a mostrar. Voy a seleccionar solo el nombre y el precio, no quiero ver el ID. Lo que hago es, entre corchetes, poner el nombre de la primera columna, nombre, coma, y el nombre de la segunda columna. En este caso, precio. Si ahora ejecuto de nuevo la consulta, recordamos que cada modificación que realice tengo que validarla pulsando el botón ejecutar, comprobaré que ahora me aparece el nombre y me aparece el precio, pero no aparece el ID. Esto que tenemos aquí no es el ID, sino es el número de resultado devuelto. Fijémonos además que el orden de las columnas que obtenemos será el mismo orden que especifiquemos dentro de este listado. Voy a decir ahora, por ejemplo, que quiero ver primero el precio, coma, y después el nombre. Recordamos que, una vez más, ejecuto y aparece primero el precio y luego el nombre. Lo que acabamos de hacer es realizar una petición, una consulta del listado a la base de datos, pudiendo controlar cómo visualizamos los elementos. Por último, antes de continuar, voy a querer que también se me devuelva el ID de cada producto, pero pulso otra vez ejecutar, pero lo quiero ver al final. No quiero ver primero el ID, luego el nombre y luego el precio, sino quiero ver primero el precio, luego el nombre y luego el ID. Lo que acabamos de hacer, sin embargo, es una vista de las vistas predefinidas que contiene Microsoft SQL Server. Lo que voy a hacer, por tanto, va a ser guardar. El programa me va a preguntar si quiero guardar este elemento y le voy a decir que no. Voy a ir ahora a cerrar las tablas y accederé a la siguiente carpeta llamada Vistas. Las peticiones a una base de datos, en la mayoría de ocasiones, se guardan dentro de Vistas. Voy a hacer clic con el botón derecho dentro de Vistas y crearé una nueva vista. A continuación, el programa me muestra una interfaz más completa que antes y me pregunta con qué tablas, en primer lugar, voy a estar trabajando. Puedo trabajar con tablas, puedo trabajar con otras vistas que previamente haya creado, o bien funciones, o bien con sinónimos. De momento voy a empezar trabajando con tablas, donde elegiré la tabla Productos. Voy a pulsar el botón Agregar. Como podemos comprobar, la tabla Productos y sus contenidos aparece agregada en la vista de diseño. Si quiero agregar más tablas, lo que haré es pulsar sobre la tabla correspondiente y volver a pulsar Agregar, tantas veces como quiera, tantas tablas como tenga. En este caso solo quiero trabajar con la tabla Productos. Voy a pulsar Cerrar para empezar a trabajar sobre esta vista. Trabajar directamente desde vistas es mejor que trabajar con la vista predefinida, ya que de esta manera obtengo no dos, sino 4 ventanas. Obtengo por una parte las tablas con las que voy a trabajar. A continuación, la petición en vista de tabla. A continuación, la petición en vista SQL y por último, los resultados. Vamos a ejecutar esta consulta donde recordamos que
para ejecutar una consulta, lo que tengo que hacer es pulsar este botón llamado Ejecutar SQL. Siempre que no lo encontremos, lo único que tenemos que hacer es buscar un signo de admiración de color rojo. Pulso, y en este caso me dice no hay ninguna columna seleccionada. Tengo que seleccionar columnas para poder ejecutar la instrucción. Podemos seleccionar columnas desde cualquiera de las tres ventanas desde las cuales podemos coger elementos de la interfaz. Recordamos que si lo hacemos desde SQL, una solución podría ser poner un asterisco. El asterisco me ayuda a seleccionar todas las columnas. Fijémonos cómo al poner asterisco, automáticamente el programa ha cambiado por Select ID, nombre y precio, porque son todas las columnas que hay en la tabla. En lugar de trabajar directamente desde SQL, puedo trabajar de una manera más gráfica. Por ejemplo, solo quiero seleccionar el nombre. Lo que he hecho es desmarcar ID y precio en la columna superior. Observaré cómo se actualizan tanto la vista de tabla como la vista SQL. Puedo, por tanto, trabajar en cualquiera de las tres ventanas y las otras dos ventanas se actualizarán. Por supuesto, todavía no se actualizará la vista de resultados hasta que no ejecute la consulta SQL. Vemos, por tanto, que me sigue mostrando el ID, el nombre y el precio, pero si pulso el botón de ejecutar SQL, solo me mostrará el nombre, ya que así lo he pedido. Dado que podemos querer que se nos devuelva el resultado en un montón de formatos y con bastante número de condiciones, vamos a comprobar cómo podemos especificar estas condiciones dentro de las sentencias SQL o bien dentro de la interfaz gráfica. Voy a elegir que quiero ver todas las columnas. Ejecuto la sentencia SQL y me da, por tanto, el producto 1, el ID y su expresión. En este caso, fijémonos que ha creado automáticamente un alias dentro de cada columna. El alias me sirve para cambiar el nombre de la columna. Voy a quitar los alias y al quitar los alias podremos comprobar cómo al ejecutar de nuevo la consulta, los nombres de las columnas son exactamente los nombres de las columnas que teníamos dentro de la base de datos. Sin embargo, al devolver peticiones dentro de la pantalla, podemos querer que los nombres de las columnas sean más amigables. Por tanto, dentro de alias voy a poner nombre de producto. Dentro de ID voy a poner código de producto. Y dentro de precio voy a poner precio del producto. Si pongo espacios, automáticamente el programa me los introducirá dentro de corchetes. No se actualizará la petición hasta que no pulse el botón de admiración. Y ahora si nos fijamos dentro del resultado, ya no aparece nombre, ID y precio, sino que aparece nombre del producto, código del producto y precio del producto. Voy a ordenarlo, en este caso, diciéndole que quiero ver primero el ID, luego el nombre y luego el precio. Cambio simplemente el orden en la sentencia SQL, me aseguro de haber puesto el número correcto de comas y vuelvo a ejecutar la petición. Vamos a continuación a ver cómo podemos organizar y cómo podemos ordenar la devolución de nuestras peticiones. Por defecto, esta petición no está ordenada. Esto quiere decir que se devuelve en el mismo orden en el que se ha encontrado dentro de la base de datos. No está ordenado, por tanto, por código de producto, sino que simplemente en la tabla existen en este orden. Pongamos que quiero ordenar esta tabla por precio de producto. No quiero ordenarla ya por el ID, sino quiero ordenarlo primero con aquellos productos que tengan menor precio y segundo con aquellos productos que tengan mayor precio. Voy a usar una cláusula llamada order by. Voy a ir a precio y en tipo de orden especificaré que quiero el orden ascendiente. Si hago clic, podré ver cómo lo que estoy haciendo es order by precio del producto. Si ahora, una vez más, ejecuto la consulta, podré comprobar cómo ahora aparece primero el que vale 100, segundo 200, 300 y 500. Esto es así porque estoy ordenando, en este caso, por precio, usando el criterio ascendiente. Ascendiente quiere decir que primero se verán los de menor
precio y luego los de mayor. Si lo quisiera al revés, simplemente tendría que poner descendiente, tras lo cual, una vez más, actualizaría la petición y aparecería 500, 300, 200 o 100. Vamos a suponer ahora que necesitamos establecer varios criterios de ordenación. Voy a guardar esta vista. Usaré guardar la vista por defecto. En nombre de vista no la llamaré vista 2 o vista 1, sino que la llamaré listar-productos. Pulsaré aceptar y en este caso me dirá una advertencia, y es que order by se usa solo para determinar las cláusulas de vueltas por top. No se garantizan resultados ordenados cuando se combina el order by con el top. Sin embargo, descarto las modificaciones y lo que hago es pulsar sobre aceptar. Ahora que ya he guardado la tabla, puedo cerrar y cuando la quiera recuperar, la podré volver a obtener desde dentro de vistas. Vemos como tengo una vista llamada listar productos. Tenía previamente creada una vista llamada vista 1. Cuando quiero eliminar una vista, simplemente tengo que proceder igual que cuando quiero eliminar una tabla o una base de datos. Hago botón derecho sobre la vista que quiero eliminar y elijo la opción eliminar. Tras lo cual, como podemos ver, aparece una ventana flotante en la cual simplemente tendré que confirmar la eliminación. Voy ahora a volver a abrir la tabla de productos y voy a crear algunos duplicados. La abro en edición de las 200 primeras líneas y voy en este caso a crear un producto número 5 llamado producto 5 que va a valer también 300 euros. El producto 6 va a valer 300 euros. Y el producto 7 va a valer también 300 euros. La pregunta en este caso es, ¿qué hará el programa al generar la vista cuando se encuentre que tiene que ordenar elementos de menor a mayor o de mayor a menor, pero haya duplicados? Bien, estoy rellenando datos, no hace falta que guarde, voy a cerrar la vista de datos y voy a volver a abrir la vista. Si ahora listo productos, lo que haré es entrar dentro de la vista diseño, donde ahora, al ejecutar la consulta, podré observar cómo tengo primero la consulta de 500, 300, 300, 300, 300 y luego 200 y 100. ¿Cómo se comporta, por tanto, el programa cuando le estoy diciendo que me ordene por precio, pero sin embargo hay varios productos que están con precio duplicado? Fijémonos que tenemos por aquí 5, 6, 7 y 1. Lo que voy a decirle es cómo tiene que ordenar según dos criterios. Voy a decirle que primero ordene por precio y luego ordene por ID. El precio será ascendente. Ejecuto de nuevo y veo aquí el grupo de 300 que están ordenados en forma de 1, 5, 6 y 7. A continuación voy a ir a la columna de ID y voy a introducir también un ascendiente. El problema en este caso está en que tendré que definir quién se aplica primero. ¿Por quién ordeno primero? ¿Por ID o por precio? Especificaré que quiero ordenar primero por precio y luego por ID. Ejecuto de nuevo y probablemente no veremos ningún cambio. Vemos el precio más bajo, el siguiente, y luego 300, donde los IDs están ordenados de menor a mayor dentro del grupo de 300. Voy a realizar un cambio para poder ver las modificaciones. Voy a decir que ID se verá en orden descendiente. Si ahora vuelvo a ejecutar la consulta, comprobaré que tengo el precio de 100, el precio de 200 y en cuanto llego a 300, todos aquellos que están contenidos dentro de 300 se ordenarán de mayor a menor. 7, 6, 5, 1. Y al final, por supuesto, tendré el número 4 que va con el precio 500. Hemos visto, por tanto, cómo podemos ordenar según varias columnas y establecer el criterio de cuál manda sobre la otra. Una de las cláusulas más usadas y más útiles al realizar selecciones en SQL es la cláusula where. La cláusula where
que vemos representada dentro de la ventana de tabla como filtro, nos permite especificar cómo queremos devolver nuestro resultado. Así que voy a decir que quiero ver aquellos productos cuyo precio sea igual a 300. No quiero ver ni los de más ni los de menos. Por tanto, lo que haré será en filtro poner 300 dentro de la fila correspondiente a precio. Pulso Enter, por supuesto rehago la ejecución de SQL y como podré comprobar, por una parte, dentro de la vista SQL tengo una cláusula nueva llamada wherePrecio es igual a 300. Además, en el resultado podré comprobar cómo solo se listan aquellos productos cuyo precio es igual a 300. No solo puedo usar el signo igual, puedo incluso usar menor que y mayor que. Lo que voy a hacer ahora es ver aquellos productos que valgan menos de 300 euros. Ejecuto de nuevo y ahora solo veo, dentro del resultado, el que vale 100 y el que vale 200. De la misma manera podría poner mayor que 300. Vuelvo a ejecutar y aparece el de 500. ¿Por qué no aparecen los 4 de 300? Por la sencilla razón de que yo he dicho que quiero ver o bien el que es menor o bien el que es mayor. Si digo menor o igual, en este caso, al ejecutar de nuevo, comprobaré cómo aparecen el de 100, 200 y luego los de 300, porque he dicho que quiero ver los que son menores y los que son iguales. Puedo incluso crear múltiples filtros. Voy a decir que quiero ver los productos que valgan 300 o los productos que valgan 400. Vemos que existen una serie de columnas preparadas para poner múltiples condiciones. Una vez más, ejecuto esta condición y comprobaré cómo en este caso se me están mostrando aquellos que he pedido. El problema está, en este caso voy a poner, por ejemplo, 500 y voy a ejecutar de nuevo la petición, ya que no tenía ninguno de 400 y por tanto me había devuelto un conjunto vacío. Tengo por tanto que me está mostrando en pantalla aquellos que valen 300 y además aquellos que valen 500. Digamos que, por decirlo correctamente dentro de SQL, me está mostrando los que valen 300 o los que valen 500. No puedo decir y desde el punto de vista de SQL porque es imposible que un producto valga 300 y a la vez 500. El problema en este caso es que la vista de diseño me ofrece solo los filtros O, y los filtros O a veces no cubren todo lo que yo quiero hacer. Por eso va a ser una buena costumbre que a medida que vamos diseñando peticiones desde la vista diseño, nos vayamos fijando en su resultado dentro de la vista SQL. Vamos a seleccionar los primeros 100 usando el ID como código de producto, el nombre como nombre de producto, el precio como precio de producto. De esta tabla, donde el precio es igual a 300 o el precio es igual a 500. Y además, quiero que me lo ordenes primero por el precio de producto y luego por el código de producto. El problema está en este caso en que la vista de diseño, la vista de tabla, hay veces que no me deja hacer todo lo que yo quiero hacer. Yo quiero listar ahora todos aquellos productos cuyo rango de precio esté entre 200 y 400. Voy a poner lo siguiente. El filtro es que sea mayor que 200 y que sea menor que 400. Si yo ahora ejecuto esta consulta, vuelvo a pulsar el botón, fijémonos que me va a dar 100, 200, 300 y 500. Luego la consulta, en principio, puede parecer que ha fallado. Sin embargo, si la analizamos un poco mejor, veremos que realmente la consulta ha hecho lo que se le ha pedido. Hemos especificado que queremos ver los resultados, que sean o bien, hay que interpretarlo así, con una O bien grande, o bien mayores que 200, o bien o menores que 400. Vamos a empezar por 100. 100 no está en el rango de mayor que 200 y menor que 400. Pero ¿es cierto que 100 es menor que 400? Es cierto. Luego se tiene que mostrar. El problema está, en lógica booleana, en que yo aquí estoy diciendo o que sea cierto que el objeto es mayor que 200 o que sea cierto que el objeto es menor que 400 y 100 cumple esta segunda condición. No tengo una manera clara de poder cambiar este criterio dentro de la vista de tabla.
Pero sin embargo, si me voy a la vista SQL, podré ver que en el where, donde precio sea mayor que 200, voy a cambiar el OR por AND. Así que en este caso le estoy diciendo que quiero ver aquellos precios que sean mayores que 200 y menores que 400. Porque de esta manera, por tanto, lo que voy a conseguir no es ejecutar una condición u otra, sino que lo que voy a conseguir es ejecutar que se cumplan una condición y a la vez la otra. Si ahora ejecuto de nuevo esta petición, ahora sí podré comprobar que se me devuelven en pantalla todos aquellos productos que tengan el precio de 300. Y a su vez, dentro de la vista de tabla, ha aparecido una nueva línea con una nueva condición. Hemos visto cómo tenemos el precio en una nueva columna que se refleja primero con mayor a 200, segundo con menor a 400. Ese es uno de esos casos que a partir de ahora cada vez se nos van a dar más frecuentemente, donde casi será más fácil trabajar directamente con la sentencia SQL que con la vista de diseño.